A mis espaldas está el Palacio de la Moneda, donde en 1973 cambió de forma traumática la historia de un país entero. Tanto así que a décadas de la tragedia todavía puede sentirse la profunda división social. Un hombre que trabajaba por Chile. Traidor, yo voté por él y trajo a Fidel Castro, un comunista. Cómo las aparentemente justas promesas del gobierno socialista terminaron con los militares conspirando en un brutal golpe de Estado. ¿Salvador Allende fue el mejor o el peor presidente de Chile? Hoy entenderás uno de los conflictos más influyentes en la historia de Latinoamérica. Y al final del video te darás cuenta cómo cosas ocurridas en Chile terminaron de una forma u otra afectando al mundo entero. Origen. Era 1970 y en Chile había un ambiente cada vez más violento por la fuerte crisis social y económica arrastrada hace varios gobiernos y que el presidente Eduardo Frei Montalva no había podido solucionar. Aún así, ese viernes 4 de septiembre, las elecciones se realizaron en una tensa calma. Debió sentirse una mezcla de miedo y esperanza cuando el último voto cayó en la urna, sellando el destino de un país que, a pesar de estar en plena Guerra Fría y con el planeta dividido en dos, sus principales ideologías eran tres. La primera, representada por quien ya había sido presidente, Jorge Alessandri, un liberal de derecha que prometía luchar contra la corrupción y volver a levantar al país, apoyado por los principales partidos anticomunistas. El segundo candidato era Radomiro Tomic, que veía al capitalismo actual como algo inhumano y proponía unir al pueblo en una gran mayoría de centro-izquierda para cambiarlo según las ideas de su partido, la Democracia Cristiana. Finalmente, más a la izquierda y postulándose por cuarta vez, estaba el veterano Salvador Allende, que, viéndose incapaz de conseguir los votos necesarios solo con la ayuda de su partido socialista, trabajó por años creando una alianza lo suficientemente numerosa como para quedarse con la tan anhelada banda presidencial. Así, de la mano de Allende y el Partido Comunista, nació la Unidad Popular, una gran coalición de izquierda que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado algunos puntos críticos que no podían esperar. Que los pobres fueran cada vez más explotados y violentados en su dignidad, tanto económica como policialmente. Que el capitalismo se volviera un monopolio donde pocas familias corruptas con mucho poder permitieron a extranjeros apropiarse de nuestros recursos naturales. Que casi toda reforma hecha durante el gobierno del presidente Eduardo Frei demostró ser solo un parche y quedaba claro que ni la democracia cristiana ni los partidos de derecha eran capaces de hacerle frente a la crisis. Todo esto les arrojaba un solo resultado posible. Había llegado la hora de refundar el país. Y aunque las encuestas no lo daban por ganador, la sorpresa del país fue grande cuando se anunció que el ciudadano Salvador Allende Gossens obtenía la mayoría relativa con el 36% de los votos, casi convirtiéndose en presidente de Chile. La gente salió a las calles a celebrar y el sueño socialista de Salvador parecía estar comenzando tan bien que anunciaba con orgullo: Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabras. ¿Pero por qué dijimos casi presidente? ¿Acaso aún siendo el candidato con más votos, bastaba solo un 36.2% de apoyo para ser el presidente del 100% de chilenos? Según la ley, cuando algo así ocurría, el Parlamento debía decidir entre los dos candidatos con más votos quién se convertiría en el nuevo mandatario. En la historia solo 3 personas habían ganado con menos del 50% y todos habían sido confirmados por el Parlamento. Así que en esta ocasión debería ser igual, ¿cierto? El resultado electoral chileno cayó como balde de agua fría sobre Estados Unidos, que envió en esto una potencial inspiración para que otros partidos de extrema izquierda en países vecinos llevaran a cabo sus propias revoluciones antiamericanas. Era casi simbólico que Chile, un lugar donde el comunismo llegó a estar legalmente prohibido por 10 años, estaba a punto de llevar a un marxista al poder, y justamente gracias al voto popular. Solo faltaban 2 meses para que los parlamentarios votaran y había que impedir la elección de Allende a como diera lugar, incluso si eso significaba conspirar en su contra.
El primer plan fue intentar convencer a los políticos de la democracia cristiana para que en vez de nombrar presidente de la República a Allende, eligieran a su contrincante, el derechista Jorge Alessandri. Lógicamente, la Unidad Popular y toda la clase obrera verían esto como un fraude político y saldrían a las calles en masa a protestar, desatando un baño de sangre. Ahí es cuando astutamente aparecería el recién electo Alessandri, diciendo que ante esta grave situación se veía forzado a renunciar al cargo y llamar a nuevas elecciones para respetar la voz del pueblo. La trampa estaba hecha. ¿Pero cómo funcionaba? En Chile, la reelección inmediata de presidentes es ilegal, pero si Alessandri asumía el cargo aunque fuese durante un minuto, la democracia cristiana podría volver a presentar al actual presidente Eduardo Frei como candidato, pero esta vez contando con el apoyo de todos los partidos de derecha y de las clases medias aterrorizadas por el marxismo, dejando a Allende en jaque mate y al comunismo fuera de América Latina. Pero para sorpresa de todos, Eduardo Frei dijo no. En parte porque temía que las cosas no resultaran según lo planeado, y tanto él como su partido fuesen vistos como antidemocráticos, quitándoles para siempre la posibilidad de volver a gobernar. Ni todos los millones de dólares que Estados Unidos le había dado durante su campaña contra Allende lo hicieron cambiar de parecer, y para empeorar las cosas aún más, a espaldas de los conspiradores, Allende había firmado un acuerdo donde se comprometía a no infringir la Constitución a cambio de contar con los votos de los parlamentarios demócrata cristianos para convertirse en presidente. Y el track 2 acababa de comenzar. El nuevo plan era generar desde las sombras un ambiente de inestabilidad política, miedo y polarización tan grande en torno a la figura de Allende que las Fuerzas Armadas aceptarían realizar un golpe de estado dirigido por la derecha chilena y la CIA solo con el objetivo de recuperar el orden y llamar a nuevas elecciones presidenciales. El problema era cómo lograrlo, y en algunos documentos secretos encontramos respuestas. Aquí el presidente Richard Nixon y su secretario Henry Kissinger conversaban sobre Agustín Edwards, un empresario chileno y dueño del famoso diario El Mercurio, quien tras la victoria electoral de la izquierda había escapado a Estados Unidos para ponerse a disposición completa del complot. Se aprobaron $700,000 para ayudar al periódico en su propaganda anti-Allende, y Edwards fue interrogado durante días, entregando valiosa información sobre quienes podrían sumarse al golpe, todo desde la mayor clandestinidad posible. La bola de nieve empezaba a rodar. En días posteriores hubo masivas caídas en la Bolsa de Valores de Santiago. Empresas norteamericanas retiraban sus inversiones por miedo a ser expropiadas, y las clases más acomodadas tomaban aviones para huir a otras partes del mundo, mientras el propio Allende creía que se conspiraba contra su vida. Quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa, porque es la primera vez que lo voy a decir. El que siembra vientos cosecha tempestades. Que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. En este ambiente, los obreros allendistas organizados en la Central Única de Trabajadores anunciaron una huelga total en más de 35 empresas claves si alguien se atrevía a interferir en el proceso electoral. Era socialismo o paralización total de la economía. La guerra civil estaba a la vuelta de la esquina, y el único que podía evitarlo era el comandante en jefe del ejército y hombre clave, René Schneider. Si aceptaba ser parte del plan, todos los militares fieles a él se unirían al golpe de estado y Allende sería interceptado. Para mala fortuna de los conspiradores, Schneider también se negó, pues pensaba que para conservar el orden social, las fuerzas militares debían seguir su tradición, manteniéndose alejadas de los conflictos políticos y respetando las ideas democráticas de la Constitución. Con esas palabras, el comandante había cavado su propia tumba. Así fue como el 22 de octubre de 1970, aquí, en la intersección de Américo Vespucio con Martín de Zamora, 4 vehículos desconocidos bloquearon el paso del Mercedes-Benz azul donde iba René Schneider con su chofer. El objetivo era preciso: si lo secuestraban, el caos social obligaría a posponer el nombramiento de Allende unos días, tiempo en el que Schneider sería reemplazado por un comandante en jefe dispuesto a liderar el tan esperado golpe final. La tensión aumentaba hasta que ocurrió.
Varios jóvenes bajaron y uno de ellos comenzó a reventar el vidrio del comandante con un martillo. Sintiéndose completamente amenazado, Schneider sacó un arma para defenderse y en ese momento todo se salió de control. Uno de los secuestradores abrió fuego contra la muñeca del militar y el otro en su espalda a la altura del pecho, ocasionándole una severa hemorragia. Con este resultado tan crítico, todos entraron a sus vehículos huyendo velozmente y la vida del hombre, que pendía de un hilo, se apagó unos días después en el hospital militar. Aunque se intentó culpar a la izquierda radical de este crimen, la gente no creyó la teoría de un autoatentado y la presión por nombrar a Salvador Allende presidente de la República creció como nunca antes, culminando el 24 de octubre de ese mismo año. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Así comenzaba un proyecto económico y social que debía ejecutarse lo más rápido posible, evitando que grupos opositores, especialmente empresarios derechistas y miembros del Partido Nacional, unieran fuerzas para sabotear al gobierno que para empeorar aún más las cosas, se encontraba dividido internamente entre quienes apoyaban la revolución democrática a la chilena y quienes consideraban que la única forma de evitar el boicot imperialista era alzar las armas junto a toda la clase obrera y de una vez por todas tomarse el poder antes que fuese demasiado tarde. No existe la posibilidad ninguna, por ningún lado, de que lleguemos a un 60%. Es imposible. Hay que aprovechar el momento de ascenso de las masas para movilizarlas por objetivos de clase. En ese clima, Allende tomó una de sus decisiones más polémicas, liberando por medio de un indulto a miembros de los grupos terroristas Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Vanguardia Organizada del Pueblo, quienes desde el gobierno de Eduardo Frei habían sido encarcelados por diversos actos criminales como asaltos a bancos, aviones, robos a supermercados, secuestros y ataques a carabineros, todo con el objetivo de desestabilizar al sistema capitalista. Nosotros creemos que la contradicción fundamental en América Latina y en todo el mundo del subdesarrollo por la lucha revolucionaria es entre los opulentos y los explotados, entre los que tienen la riqueza, los medios de producción en sus manos y los que no lo tienen. Todos los países latinoamericanos estaban expectantes por ver cómo se desarrollaría el socialismo en Chile, y sería un ingeniero comercial llamado Pedro Buscovich quien en su rol de ministro de Economía ideó un plan para arrebatarle el poder a la clase dominante, redistribuir esa riqueza entre los obreros y conseguir desmantelar todas las instituciones capitalistas con la menor resistencia posible. El primer paso fue tomar el control de los bancos, consiguiendo comprar la participación mayoritaria del Estado en casi el 100% de estas entidades privadas, para poder otorgar créditos baratos a empresas nacionales, agricultores y a todos quienes quisieran desarrollar actividades productivas en el país. También se aumentaron por ley los salarios de los empleados para darles mayor capacidad de consumo. La idea era que al crecer la demanda de productos, las empresas se verían obligadas a contratar más gente para dar abasto y así, además de activar la economía, se reduciría el desempleo. Se fijaron también por ley los precios de artículos básicos, intentando evitar que empresarios inescrupulosos aumentaran su valor artificialmente, y aunque ya la democracia cristiana empezaba a mirar con malos ojos el rumbo del país, las cosas solo estaban comenzando. ¡Frente Nacionalista! ¡Chile! ¡Uno! ¡Chile! ¡Grande! ¡Chile! La tensión aumentaba entre quienes buscaban el fin del sistema económico y los movimientos antirrevolucionarios de derecha que estaban dispuestos a todo para luchar contra el comunismo, una ideología que para ellos solo traería miseria y hambre. ¿Están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Tercero, ¿está dispuesto a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Así fue como el 1 de abril de 1971 se fundó el Frente Guerrillero Patria y Libertad, que en las propias palabras de su fundador, es una organización con un contenido ideológico muy definido, antimarxista, nacionalista, que lucha indudablemente por evitar que Chile siga gobernado por un presidente de la República de ideología marxista,
y porque se abra camino a una nueva concepción de un Estado nacionalista. Si nosotros empezábamos a matar o liquidar gente marxista, no íbamos a terminar nunca, sino que era preparar un ambiente propicio para que las Fuerzas Armadas hicieran el movimiento que hicieron en el 11 de septiembre, que fue el definitivo. ¿Y qué mejor forma de lograr ese objetivo que aprovechar la propia agitación social creada cuando Allende decidió que el siguiente paso de la revolución era intervenir en uno de los sectores más polémicos en la historia: la agricultura? Incluso los intelectuales chilenos de clase social alta venían denunciando una profunda desigualdad ya desde finales de 1800, que fue conocida como la cuestión social, y una de sus principales críticas fue contra quienes poseían la tierra. Había fundamentalmente dos tipos de dueños. Por un lado estaban quienes habían heredado inmensos latifundios, y por otro los grandes banqueros y comerciantes que, para evitar pagar impuestos sobre sus ganancias, compraban terrenos, contrataban agricultores pobres, la mayoría analfabetos, y les pagaban un salario mucho más bajo que el mínimo permitido en las ciudades, llegando en algunos casos a darles más del 50% del pago en comida o animales, algo que muchos veían como un sistema explotador propio de la Edad Media. Y así nació la reforma agraria. D'après la loi, toutes les propriétés qui sont de plus de 80 hectares, en même temps, on peut expropier n'importe quelle propriété qui soit mal travaillée o abandonnée. Si en el gobierno de la democracia cristiana se expropiaron 1.319 predios en 6 años, durante Allende en la mitad del tiempo se había hecho lo mismo con 4.691, pasando a manos del Estado, cooperativas agrícolas y asentamientos campesinos, generando reacciones sumamente encontradas. Pero ¿por qué si yo también tengo derecho y por qué la tierra no puede ser mía? ¿Por qué no puedo luchar por lo mío? ¿Por qué no puedo trabajar en lo mío? Desarrollarme en lo mío. Para mí era inconcebible una persona de un esfuerzo tremendo como había sido yo y que había llegado a comprar este campo, me lo fueran a quitar. La injusticia más grande que se podía dar en el mundo. Esto causó dos terribles efectos para la estabilidad del país. Por un lado, algunos dueños aterrorizados por la expropiación comenzaron a llevarse sus ganados a Argentina junto con toda la maquinaria que pudieron. Por otro lado, los campesinos que todavía no recibían tierras por parte del gobierno empezaron a sentir impaciencia y se organizaron en una postura cada vez más agresiva. Si el Estado no les entregaba territorios ahora mismo, ellos se los tomarían por sus propias manos. Los miembros del MIR, conscientes de esto, comenzaron a dar todo su apoyo a los campesinos y les entregaron armas y entrenamiento militar para acelerar rápidamente la revolución. Hubo una escalada de violencia donde Allende enfrentó su primer evento fatal cuando Antonieta Magel, dueña de un fundo en Valdivia, decidió acabar con su vida tomando una sobredosis de fármacos luego de que 30 campesinos armados se apoderaran de su campo, la torturaran, abusaran y secuestraran sin que nadie fuese culpado del hecho. Nosotros estamos claros de que falta papa, falta azúcar, falta todas esas cosas que produce la tierra. Está claro de que nosotros en parte somos causantes de que haya un poco de desabastecimiento. En todo este clima político, la polarización solo crecía, y mientras la derecha, liderada por el Partido Nacional, acusaba al gobierno de estar actuando mediante vacíos legales para infringir la Constitución, la democracia cristiana empezaba a sentirse traicionada, pues habían ayudado a Allende a ser presidente a cambio de tener una consideración especial a la hora de llegar a acuerdos, que en palabras del propio ex candidato Tomic, estaba muy lejos de la realidad. Après 6 mois de gouvernement d'unité populaire, pour vous, est-ce que le bilan est positif? Je pense que oui. Pas dans tous les sens. Je pense que le sectarisme est une maladie très nocive dans l'action de plusieurs éléments, de beaucoup des éléments de l'unité populaire pendant ces 6 mois qui ont passé. Esta proposición de la unidad política y social del pueblo fue rechazada categóricamente. Con la democracia cristiana nada y con Tomic ni a misa. ¿No sabe usted que cuando se hace pipí con el viento se mojan los pantalones? ¿Hasta cuándo va a seguir con la unidad política y social del pueblo si ya le hemos dicho a usted que no? 100 veces no, 1000 veces no. El 8 de junio de 1971, desconocidos interceptaron el vehículo del político demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovic justo aquí,
en la avenida Hernando de Aguirre. Un hombre se acercó al vidrio del Mercedes-Benz que manejaba y lo reventó con la culata de su metralleta. Acto seguido, soltó una mortal ráfaga de balas, incrustando 9 de ellas en su cuerpo y quitándole la vida en el lugar. Este brutal ajusticiamiento respondía a una acción que había tomado Pérez Sujovic mientras era ministro de Estado del expresidente Eduardo Frei. Un grupo de campesinos se habían tomado terrenos ilegalmente y para detenerlos, solicitó la intervención de carabineros que terminaron arrebatándole la vida a 11 personas. El hecho fue conocido como la masacre de Puerto Montt y aunque al poco tiempo renunció a su cargo, el odio de algunos sectores de la población jamás se fue. Imagínense lo impactante que debía haber sido para el país enterarse que uno de los culpables era parte de los jóvenes que Allende había indultado al inicio de su gobierno y que además era un miembro de la vanguardia organizada del pueblo. Los sectores más derechistas de la democracia cristiana empezaban a estar cada vez más de acuerdo con el Partido Nacional, sintiendo rechazo por la figura del presidente al punto de sumarse a la obstrucción parlamentaria, votando en contra de varias iniciativas pro-allendistas. Y aunque el ambiente en las calles seguía siendo favorable al gobierno, poco a poco la Unidad Popular perdía el apoyo político del partido que más necesitaba tener a su lado para conseguir una revolución socialista pacífica. Y el siguiente objetivo a conquistar era el sueldo de Chile, el cobre. En la gran minería solo 3 compañías extranjeras controlaban casi toda la producción de cobre, y aunque la tierra de donde se extraía y sus trabajadores eran chilenos, la mayoría de la riqueza no se quedaba en el país. Con esto en mente, Allende presentó un proyecto de reforma constitucional para nacionalizar el cobre que en solo 6 meses había sido aprobada de forma unánime por todos los partidos políticos y profundizaba el proceso que ya había iniciado Eduardo Frei durante su mandato. El mismo día de su aprobación, así se dirigía el presidente a su pueblo. Una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan, y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. El presidente Richard Nixon estaba furioso. El gobierno de la Unidad Popular había expropiado las empresas estadounidenses para entregarlas al Estado y en la mayoría de los casos ni siquiera les dieron una compensación económica por considerar que durante todos estos años habían recibido ganancias excesivas. Si durante ese tiempo la CIA había intervenido para precipitar el derrocamiento de Allende, ahora la contraofensiva económica estaba desatada. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote, and I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. Parecía increíble que a pesar de todos estos tensos conflictos, las estadísticas indicaban que durante el primer año de gobierno, el desempleo bajó un 4%, el Producto Nacional Bruto subió a un 8.5%, los trabajadores aumentaron en un 12% su participación en los ingresos del país, la gente podía endeudarse pagando menos intereses y todo eso se vio reflejado en las elecciones parlamentarias de 1971, donde el 50.2% de los votos fueron para candidatos aliados de Allende. El panorama era increíble para la clase trabajadora y la revolución se sentía cada vez más cerca, pero como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Después de meses de conversaciones diplomáticas, finalmente llegaba al país Fidel Castro. El líder revolucionario cubano venía a conocer más de cerca el proceso socialista y de paso inculcar con más fuerza el sentimiento marxista entre la población chilena en medio del espanto de los opositores de Allende. ¿Pero por qué causaba tanto terror la sola presencia de este hombre en territorio nacional? 12 años atrás, Fidel Castro junto a su ejército rebelde hicieron un golpe de estado al dictador derechista Fulgencio Batista por medio de las armas. Buscaban independizarse y acabar con la influencia de Estados Unidos en su territorio, quienes como respuesta aplicaron fuertes sanciones económicas para desestabilizar a la nueva dictadura de izquierda. Ante las evidentes dificultades económicas de la isla, Fidel accedió a aliarse con la Unión Soviética 2 años después y virar hacia el socialismo intentando resistir un
posible golpe de estado financiado por los norteamericanos. Un avión espía de la CIA descubrió rampas de lanzamiento de misiles en el lado oeste de Cuba, apuntando directamente hacia el continente, y allí comenzó el caos. Fueron 2 semanas de gran tensión en las que el planeta estuvo a punto de entrar en una guerra nuclear con potencial para extinguir a la humanidad, pero gracias a las negociaciones poco convencionales entre los presidentes John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, se acordó desmantelar los misiles en la isla con la condición de que Estados Unidos hiciera lo mismo con los suyos instalados en Turquía, muy cerca de Rusia, y se comprometieran a nunca más intentar invadir Cuba. Este hecho dejó muy preocupados a los norteamericanos porque ahora habían sentido el real peligro de tener países socialistas a su alrededor, y saber que después de todo eso Fidel Castro estuviese visitando Chile era una clara señal de peligro que no podían dejar pasar. Castro viajó por todo el país hablando con distintos obreros, pescadores, agricultores, estudiantes y políticos, haciendo que su estadía original de 10 días terminara siendo de 25 para apoyar al gobierno de la Unidad Popular, incluso contra los deseos del propio Allende, que a ratos se sentía desautorizado por el revolucionario. Se dice que este gobierno es reformista y por lo tanto no se trata de un gobierno revolucionario. ¿Considera usted que nuestra experiencia o vía chilena es un camino revolucionario que nos llevará a la patria socialista? Esa es la pregunta. Bueno, y si yo digo que no, ¿cómo me puedo quedar aquí? Cada día extra del revolucionario cubano en Chile era un trago amargo para los conservadores, y aunque la misión oculta de Fidel era reconciliar a los sectores de izquierda más radical, específicamente partes del Partido Socialista con el Partido Comunista, que seguían cuestionando el proceso revolucionario, su visita solo terminó caldeando más los ánimos, y ahora parecía que lo último en lo que la Unidad Popular podía confiar era en la paz dentro de su propio sector. Y es precisamente aquí cuando las cosas comienzan a marchar de mal en peor para Salvador Allende, y la venida de Fidel Castro terminaría inaugurando un hecho horrible y desastroso que te contaré en el próximo video.